Hombre de Dios, el profeta Rich Vera, que gracias por habernos recibido, profeta, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos compartir este tiempo también para en fin, compartir un poco la idea de tu visita a la ciudad, de lo que estás haciendo, contarnos un poco de tu historia de vida, porque como para que la gente conozca un poco más allá de lo que es el ministerio profético tuyo, conozca un poquito lo aledaño, ¿no? Claro, claro. Bueno, un gustazo verte otra vez, después de tantos años. Y bueno, yo comencé el ministerio en el año 97, aquí en Argentina, y comencé en Buenos Aires, en Tres Arroyos tuve una explosión, y de Tres Arroyos vine aquí a Bahía Blanca. Cuando, me acuerdo de la iglesia que fui, era una iglesia pequeñita, y comenzamos a la unción, era un fluir tremendo de la unción de Dios, y me acuerdo que trajeron un hombre en una camilla que no podía caminar, estaba en cama por semanas, y Dios lo levanta, y el hombre sale corriendo, y eso abrió una atmósfera. Terminamos 21 días en la biblioteca Rivadavia, y fueron liberaciones, gente en la calle manifestándose, fue un mover de Dios espectacular. Sí. Y ahí fuimos al local de lo que era la iglesia, la Bautista, la Puente Nuevo, creo que se llamaba, ¿verdad? Pueblo Nuevo. Y de ahí llenamos todo el lugar, terminamos en diferentes microestadios, y una multitud de gente, católicos, evangélicos, gente que no creía en nada, pero era un mover del Espíritu Santo. Y eso fue en 98, 99, 2000, y de ahí comencé en Bahía, y Dios me dio un favor tremendo, porque donde íbamos en la ciudad, aquí venían multitudes, y a veces le dábamos 2, 3 semanas de reuniones, y la gracia de Dios era poderosa, la gente se sanaba, la radio, la gente sanaba, mira, no había internet en ese tiempo, ¿verdad? Y de ahí, en mis comienzos, que Argentina fue el primer país que vine, he recorrido desde ese tiempo hasta ahora 62 países. Y Dios me ha dado por todo el mundo, casi todo el continente. ¿En qué país naciste? Estados Unidos. Yo crecí en una isla que se llama Hawái. Y vine a Argentina de misionero por una semana. Y la semana se convirtió en 3 años. Porque por el mover del Espíritu Santo no me dejaron ir, y yo era chico, no tenía nada que hacer. No tenía novia, vivía con mis padres y dije, vamos a Argentina. Y me quedé 3 años. Y recorrimos toda Argentina, desde Tierra del Fuego hasta el norte. Literalmente prediqué por 2 años todas las noches, pero fue un mover de Dios espectacular. Literalmente la unción de Dios adelante mío. Y así nos decimos conocidos por la presencia de Dios, el mover de la unción, la sanidad. Y cuando regresé a Estados Unidos, tuve una visitación de Dios. En todo ese tiempo yo era soltero, una visitación de Dios. Y por 7 horas el Señor me llevó. Y pude experimentar muchas cosas. Estoy escribiendo un libro al respecto. Ya 2 años que lo estoy escribiendo. Y ahí Dios activó lo profético. Yo era conocido como un evangelista que profetizaba. Claro. Y lo que yo decía, Dios lo cumplía. Yo pensaba, bueno, lo hacía por hacerlo. Pero en esa experiencia que tuve en el 2005, donde estuve 6 horas con Jesús. Y Él me dijo, desde ahora en adelante verás como yo veo, y lo que veas lo hablarás, y cuando lo hables, yo sano, yo libero, yo bendigo, etc. Y ahí Él puso manos sobre mí. Se potenció el ministerio porque de ser un evangelista que profetizaba, Dios me puso al oficio de profeta. Claro. Que yo en ese tiempo no sabía, te hablo del año 2000, los comienzos, los profetas no se escuchaban mucho en Latinoamérica. Una abuelita por acá que se te agarraba los gritos, movía la cabeza y profetizaba, pero no, era algo nuevo. Y a veces cuando yo era evangelista, aquí en Argentina, cuando comencé como evangelista, nunca lo había experimentado. Claro. Y me quedaba fielmente, yo soy hijo espiritual de Benny Hinn, me quedaba fielmente lo que había aprendido, la alabanza, la adoración, y ahí fluir. Y escuchaba la voz de Dios, la persona atrás tiene cáncer, el de acá tal cosa, o a veces estaba orando y comencé a ver visiones, comenzaba a ver una persona de negro, va a estar sentado atrás con tal, el doctor suicida. Yo lo ignoraba, porque no estaba entrenado. Pero en esa experiencia con el Señor me dijo, verás con mis ojos y oirás con mis oídos. Y cuando lo declares, yo sano, libero. Me dijo, cambiaré tu fluir. Yo dije, no, me cambio el ministerio, pero fue el fluir. El Señor puso manos sobre mí y caí bajo el poder de Dios. Cuando caigo bajo el poder de Dios, me levanto en la alfombra de la casa de mi amigo donde tuve la experiencia. Y ahí pasé 3 días bajo el poder de Dios, en el sofá de la casa de mis padres. Y ahí literalmente estaba 3 días en el Espíritu. Y ahí Dios comenzó a enseñarme y a entrenarme. Me levanté a los 3 días,
pude moverme, porque estaba literalmente paralizado bajo el poder de Dios por 3 días. ¿Viste que te pasa que se te adormece todo el cuerpo? Sí. Estaba 3 días y me dio Lo que le miedo. pasó a Daniel. Fue tremendo. Algo así. En el río Idequel. Algo así. Sí. Claro. Y honestamente me asusté, porque después de 3 días dije esto, Claro, de repente no, es algo es que me, una va, que me locura. va a matar. Y me acordé de una enseñanza de Benny Hill. Si es de Dios, si le dices al Espíritu Santo que pare, Él para. Sí. Si es del diablo, Él siempre se empuja, hostiga, ¿verdad? Y ya dije, Espíritu Santo, no aguanto más, para. Y se levantó el Espíritu de Dios. Y me levanté, me fue a bañar. Y ahí comencé, Dios me metió en una búsqueda de Él insaciable. Me leí la Biblia, creo que en 2 meses me la leí enterita la Biblia, un hambre insaciable. Y ahí Dios me envía a Nueva York. Y de Nueva York regresé a Bahía Blanca. Tenemos una iglesia en un estadio grande acá. Y estaba adorando en la plataforma con el grupo que tenía. Y me dice el Espíritu Santo, para la música y bajate donde está la gente. Y yo decía, no, estoy orando, aleluya. Y la unción se me fue. Y yo dije, ¿qué hice? ¿Habré pecado? Algo. Hice lo pienso así. Me dijo, bajate la plataforma y camina entre la gente. Y cuando me bajé, comencé a caminar. Comencé a ver a las personas que están en el lado, una abuelita, la gente, y comencé a ver todos los problemas de la gente. Tremendo. Y yo decía, yo me decía, háblalo. Decía, no, Señor, y si estoy mal, y si me equivoco, y si es mi cabeza, ¿viste? Uno cuestiona. Y si no es de Dios, habla, decilo. Dije, Señor, ¿usted tiene cáncer? Sí, yo tengo cáncer. ¡Pum! Me va a sanar. El de atrás, póngase de pie, veo. Y comencé a ver